Buenas tardes a todos vosotros, a todos ustedes. Comenzamos esta sesión de hoy, que vamos a hablar sobre el Atlas Nacional. Muchas gracias a todos por participar en esta sesión en colaboración el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, y la Real Sociedad Geográfica. Como ustedes saben, las dos instituciones nacieron con muy pocos años de tiempo. En 1870 se creó el Instituto Geográfico Nacional, se han cumplido ya el 150 aniversario. En 1876 se creó la Real Sociedad Geográfica, llamada en el momento de su creación Sociedad Geográfica de Madrid. Posteriormente, en 1901, cambió su denominación a Real Sociedad Geográfica hasta nuestros días, y también próximamente, en el año 26, vamos a celebrar el 150 aniversario. Desde la creación, desde esos años, las relaciones entre ambas instituciones han sido siempre fructíferas y continuas. Y me gusta citar en este día, porque es su casa, la figura de Rodolfo Núñez de las Cuevas, que todos conocimos en sus muchos años de dedicación en el instituto, y que fue director del Instituto Geográfico entre tengo las fechas, 1974 y 1980, pero también fue presidente de la Real Sociedad Geográfica entre 1994 y 2002. Es una prueba de las relaciones, no porque fuera presidente, sino porque detrás de ello había dos personalidades y dos actividades y dos tareas que durante mucho tiempo han estado en conjunto. Sí. Por todo ello, me es grato estar hoy aquí en esta mesa representando a la Real Sociedad Geográfica, pero he de añadir otro hecho que también me resulta gratificante, y es que participé en el tomo 1, en la sección 3, imagen, paisaje e imagen y paisaje, junto con Javier Martínez Vega y José Sancho Comín, todos geógrafos. O sea que tengo un doble motivo de satisfacción de estar en esta mesa, además al lado de dos colaboradores de funcionarios del instituto, amigos y entregados en cuerpo y alma a la cartografía. Y al Atlas. Bueno, no quiero decir nada más porque lo importante es que hablen ellos y yo callarme ya. Va a presentar al conferenciante, Fernando Aranaz, Pilar Sánchez Ortiz. Hola, buenas tardes. Bueno, para mí es un honor presentar a Fernando, y voy a hacer una pequeña síntesis de una extensa vida profesional. Fernando Aranaz del Río, natural de Aranda de Duero, Burgos, es ingeniero aeronáutico, especialidad de aeropuertos, transporte aéreo y navegación aérea, ingeniero geógrafo y doctor ingeniero geógrafo. Diplomado en Organización Industrial por la Escuela de Negocios, diplomado en Óptica y Optometría por la Universidad de Complutense, diplomado en Comunidades Europeas por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Como ingeniero aeronáutico ha dirigido la construcción del aeropuerto de Gerona-Costa Brava y ha sido subdirector general de Aviación Civil. Como ingeniero geógrafo ha trabajado 38 años y medio en el IGN y en el organismo autónomo CENIC, y ha sido director del Atlas Nacional de España durante muchos años. Ha sido subdirector general adjunto de Geomática y Teledetección por parte del organismo autónomo CENIC, subdirector general adjunto de Aplicaciones Geográficas también por el organismo autónomo CENIC y subdirector general adjunto también por este organismo. Asesor de los Atlas Nacionales de Cuba y de México. Miembro en representación de España en el Consejo de Administración del IGN francés internacional. Docente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, en la Facultad de Derecho de la UNED y en la Escuela de Ingenieros en Geodesia y Cartografía de la Universidad de Alcalá. Autor de más de 30 libros y otras 30 secciones de libros y de más de 400 artículos, y ha tenido la oportunidad de dar más de 215 conferencias en 30 países. Le han sido concedidas
la encomienda de la Orden de Isabel la Católica, la medalla de la Academia de Ciencias de Cuba por el Ministerio de Ciencias y Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, la encomienda de número de la Orden de Mérito Civil, medalla de oro al mérito filatélico por Orden Civil del Mérito Postal y la medalla al mérito filatélico, y por último, en el año 2022, placa al mérito postal, Orden Civil del Mérito Postal y la medalla al mérito filatélico. Como podéis comprobar, una gran extensa vida profesional. Y ahora solo darle la palabra al doctor, ingeniero geógrafo Fernando Arenaz del Río. Un placer. Buenas tardes. Me pillan un poco afónico porque acabo de llegar de Bucarest, donde el lunes me puse como una sopa, a caerme una chaparrada de agua, pero bueno, aquí estamos. Gracias a la Real Sociedad Geográfica y al Instituto Geográfico Nacional por esta oportunidad de poder contar la intrahistoria del Atlas Nacional de España del año 86. Como ha dicho Pilar, yo soy ingeniero aeronáutico con carrera de 7 años, no como las de ahora de 4, y luego tuve la oportunidad de trabajar en el sector aeroportuario, hice el aeropuerto de Gerona, Costa Brava y su torre de control, etcétera, y luego hice la oposición al Cuerpo de Ingenieros Geógrafos y hice el doctorado en esta casa, porque en aquellos momentos el Instituto Geográfico desde el año 36 tenía la consideración de centro docente y la Ley de Enseñanzas Técnicas del 57 le daba la posibilidad de hacer el doctorado aquí, pero en geofísica, geomagnetismo, campos magnéticos, espacio exterior, porque yo al ser ingeniero aeronáutico, los jefes me mandaron, cuando llegué a esta casa, al departamento de geofísica y geomagnetismo, concretamente con don Luis de Miguel González Miranda. Y yo hubiera seguido allí muy a gusto muchos años si no hubiera habido un problema administrativo, y es que Luis de Miguel no quería ascender y Rodolfo Núñez de las Cuevas, en el 74, cuando fue director, me llamó un día y me dijo: te tengo que sacar de ahí a donde sea. Y tuvo la buena ocurrencia, de las buenas que tenía Rodolfo, de mandarme a cartografía, cosa que yo desconocía por completo, y donde he trabajado pues más de 30 años y lo he pasado estupendamente, y creo que es una decisión que le agradeceré toda la vida. No obstante, tengo que retrotraerme un poquito, porque el Atlas Nacional de España no se puede explicar sin el Atlas Nacional de Cuba, por lo menos administrativamente. Y el Atlas Nacional de Cuba yo no lo puedo explicar si no cuento que en el año 75 fuimos enviados unos ingenieritos jóvenes de esta casa al Congreso de la Asamblea General de la Unión Geofísica Internacional a Grenoble, a Francia. Y allí conocimos a la primera promoción de ingenieros cubanos que salían de Cuba después de la Revolución. Eran 4, Glaston Oliva, Rafael Ibarra, Mario Valdés y Cristóbal Pascuale, que pasando el tiempo pues serían directores generales en sus respectivas áreas en Cuba. En ese contexto, en el año 84, pero voy a dar muchos datos de cifras, no trastabillarme con alguna, en el año 84 vino por aquí Glaston Oliva, ya convertido en director general del Instituto de Geografía Aplicada. En Cuba hay 2 organismos cartográficos, el militar, cuyo director era uno de los 4 de Grenoble, Rafael Ibarra, que se llama Instituto de Geodesia y Cartografía o algo así, que lleva la cartografía básica, y el de cartografía aplicada, que llevaba Glaston Oliva. Y junto con el director Emilio Murcia, pues estuvimos charlando, se lo presenté, comimos. Después de invitarle a comer, pues, como dijo Emilio Murcia, una vez que nos prometió que nos invitaría en un viaje oficial a Cuba, y Murcia dijo: bueno, cuando se le pase el paternidad ya se olvidará. Pero no, a los 15 días recibimos una invitación para ir a Cuba con nuestras respectivas esposas,
y visitar Cuba oficialmente, recogiéndose a aeropuertos, a los Lviv, etcétera, y firmando un primer acuerdo de cooperación cartográfica entre los institutos de Cuba y España. En el año 85 yo tuve algunas pequeñas diferencias con Emilio Murcia y el tener dos carreras da la oportunidad de poder elegir actividades y decidí volverme a aviación civil. Me nombraron subdirector general. Iba, en vez de hacer trabajos geofísicos y cartografía básica y demás, a ocuparme de 11.000 personas que trabajan los 365 días del año y las 24 horas del día en la red española de 44 aeropuertos, más torres de control, radares, sistemas, etc. Estando allí, al año siguiente, año 86, Gladstone Oliva vuelve a Madrid y le presento al nuevo director, que era Ángel Arévalo. ¿Se me oye bien o? Sí. Ángel Arévalo. Y repetimos la comida. Y el comentario. Una vez que se le pase el paternidad, pues se olvidará. No. 15 días después llegó una invitación para ir a Cuba oficialmente. Bueno, aquí empieza el problema. Ángel Arévalo lo comentó en el ministerio y el gobierno le ordenó que mantuviera las conversaciones al mejor nivel, con una especie de si viene quien recibe, sin recibe quien viene. Y yo ya de mi despacho en aviación civil estuve haciendo de intermediario en esas conversaciones, que culminaron en la tarde del 13 de mayo. Si viene el ministro, recibe el comandante, pero solo puede ser el 22 y el 23 de mayo, porque el comandante solo tiene esos días libres. Había habido un pequeño problema anterior en Madrid con la huida de un viceministro cubano que se llevó 100 millones de pesetas de comercio exterior, la había intentado detener la policía de la embajada, hubo un pequeño problema con la policía española y las relaciones hispano-cubanas no pasaban por su mejor momento político. Por eso el interés por ambas partes de suavizar el tema y el ministro, que en ese caso era el célebre Moscoso, digo el célebre Moscoso porque todos los funcionarios hemos disfrutado de los moscosos, ¿no? Javier Moscoso Núñez de Prado, se llamaba, y Fidel Castro. Se organizó la delegación española, se me invitó, yo estaba muy a gusto en la aviación civil, dedicado a otros menesteres, rehusé ir, y fueron el ministro, el subsecretario, el jefe del gabinete y Ángel Arévalo. Evidentemente ahí se habló de muy poco de mapas, se habló de lo que se habló, se hospedaron, si alguien conoce La Habana, enfrente de la casa del Palacio de Convenciones y Congresos, en una casa blanca que hay de 3 pisos, 2 pisos y medio, de protocolo, allí se hospedaron. Por la noche aparecía el comandante con su escolta, tomaban una copa y Moscoso y Fidel se retiraban a su charla oportuna. Y en la salida, el Gladstone Oliva le dice al Moscoso: ministro, ¿por qué España no nos ayuda a hacer el ala nacional de Cuba? Respuesta político del ministro: eso está hecho. Eso está hecho. Cuba, lo verán aquí fuera, en la exposición que se ha montado, tenía un primer atlas. Bueno, ustedes saben la importancia del atlas en los sistemas socialistas, en la planificación, los planes quinquenales, todo esto. Y se hizo un primer atlas a los 10 años, que hizo el Instituto de Geografía Aplicada, Gladstone Oliva. Se hizo un segundo atlas a los 20 años, que hizo el otro instituto, el militar, básicamente, Rafael Ibarra, y ahí se cortó la colaboración soviética, harta de gastar dinero. Y también llegó el periodo especial, etcétera, etcétera, etcétera. La delegación española acaba su viaje a Cuba y se monta en el avión de vuelta, y en el avión de vuelta, esto me lo contó el propio Ángel Arévalo,
le dice al ministro: ministro, te has comprometido a hacer el Atlas Nacional de Cuba, pero no tenemos Atlas Nacional de España. Dijo: pues es muy fácil, lo haces. No sé si tengo por aquí. Bueno, esto cuenta un poco mi primera historia en el instituto. Este es el decreto que se hizo a toda velocidad en apenas una semana, 10 días, y que se aprobaba el Real Decreto el 13 de junio del 86. Ya teníamos decreto del Atlas Nacional de Cuba y ya se hacía la Nación de Cuba. A alguien se le ocurrió que eso era muy interesante hacerlo por sistemas informáticos y se le dio a una entidad que había en la casa, que era el Centro de Cálculo, que iba a resolver todos los problemas informáticos de la cartografía mundial. Unos días después, bueno, no unos días después, un poquito después, ahora lo contaré. El 86 acaba con unas elecciones, las segundas elecciones democráticas, allá por el mes de junio, que gana el PSOE, Felipe González, y hay un cambio de estructura gubernamental y cambio de gobierno. En la estructura gubernamental desaparece la presidencia de gobierno, desaparece Moscoso como ministro y el instituto se integra en obras públicas con Javier Sáenz de Cosculluela. Yo, que estaba en ese momento en aviación civil, cambio de ministro a Enrique Barón, que le sucede a Abel Caballero, que todavía sigue en la política, actualmente como alcalde de Vigo, y unos días después nos anuncia que tiene su intención de cambiarnos cuando llegue el momento, que no va a ser muy tarde, por gente del Partido Socialista, lo cual entra dentro de lo lógico, que nos dará puestos buenos, que no nos quejemos, pero que para poner los políticos, allí teníamos los compañeros socialistas que iban a asumir los cargos nuestros. Yo me planteo el seguir o no seguir, porque yo en el Instituto Geográfico trabajaré más, trabajaré menos, pero cuando me voy el viernes a mi casa, los mapas no se estrellan, los mapas no tienen averías, los rayos no le pegan a una torre de control, los sistemas de aparcamiento, de aterrizaje, no le sufren tormentas, y me lo pensé y decidí volverme a esta casa donde había estado muy a gusto, y además ya no estaba Emilio Murcia, sino estaba Ángel Arevalo. Me vuelvo a la casa y cuando llego, 1 de enero del 87, Ángel Arevalo me dice: no me habla del Atlas de Cuba, el Atlas de Cuba para mí no existía, me habla del Atlas Nacional de España. Y dice: oye, tengo aquí esto del Atlas Nacional de España, que nos lo han encargado, y no sé cómo meterlo mano, porque además con todos los compañeros que ha hablado, fulano, mengano, zutano, nadie se atreve. ¿Te atreves tú? Y digo: pues, ¿por qué no? Todo es cuestión de... Mi padre tenía una frase célebre que yo he seguido muchas veces, que lo que hace un tonto lo puede hacer otro tonto, que solo es cuestión de proponérselo. Y él se ríe porque sabe que me ha costado alguna bronca con la gente del departamento. O sea, todo el mundo puede hacer las cosas y se pone a hacerlas. El problema es que tener ganas e interés de ponerse a hacerlas. Dije: pues bueno, pues vamos a probar, vamos a intentar. El equipo era mínimo. En un despachito circular, en un despachito cuadrado que hay simétrico hasta el salón, en el otro extremo de la casa, una salita pequeña con una mesa circular, nos juntamos 3 personas. Yo, el burrito delante, una compañera que era licenciada en Geografía, que se llamaba Carmen Alarma, que luego se marchó de aquí a bibliotecaria del Senado, casada con un eurodiputado del PSOE, y un delineante de los que había tenido por allí, Paco Salamanca, Francisco Salamanca Pérez. Eso era el equipo del Atlas. Y nos pusimos a estudiar qué era el Atlas, sin prisa y sin pausa. Tomamos como modelo, bueno, vimos qué se había hecho en España sobre Atlas. Aquí he puesto un pequeño resumen de las 4 cosas que yo conocía hasta ese momento. El de Ibáñez Ibero
de 1888, que es un tomazo de 1100 y pico páginas, que aquí tiene la reseña. Bueno, yo tiro mucho de los sellos porque saben que es mi hobby. Y una de las que solo tiene un mapa, que es este mapa, el 1.500.000, tomado por Ibáñez y Bello. Es todo lo que tenía el Atlas. Me he reído mucho recordando las palabras que decía Ibáñez y Bello. Dice, es necesario dedicarle, para completar las partes, es necesaria, es indispensable la colaboración de los demás centros directivos. Luego veremos. Y el concurso de las autoridades de todos los órdenes. El sistema de Pepe dame los datos no funciona. O los datos te los da el responsable oficialmente, o el Pepe te da los datos si quiere, y si no quiere te aplica el reglamento. Y también Ibáñez dice que quiere hacer la publicación anual como sucede en otras naciones. Bueno, el caso es que se queda 25 años parado hasta que en 1912, 13, 14 vuelve a hacerse una edición, ahora en 3 tomos. Ha cambiado bastante la configuración porque se han perdido Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Marianas, Carolinas, Palau, etc. Y curiosamente aquí aparece como figura importante, aunque no firma los prólogos porque no es el director general, los directores generales son Galarza y Sánchez, me parece, Rafael Álvarez Seréis, que para mí es una de las figuras claves y desconocidas de esta casa. Es el primer subdirector, es gobernador civil, es político. Alfonso XIII le mete en el problema de límites entre Nicaragua y los países de por ahí de América Central. Es de todo. O sea, cogemos un escalafón de la casa de la época, sus títulos, honores y tal, son una página. Es cartero mayor honorario, porque se ocupa de los problemas del correo con los carteros, tiene franquicia postal, y yo publiqué sobre él este pequeño librito que está ya agotado, no lo encuentro por ningún lado, una pequeña biografía de 60 y tantas páginas, 64 páginas, sobre Álvarez Seréis. En los libros que están aquí pueden verlo. Y es muy curioso cómo podemos ver con años, con la perspectiva de 120 años, cómo eran los mapas temáticos. Ya los 3 tomos tienen unos 30 mapas temáticos. Ya se animan a hacer mapas temáticos. Pero es, en plan castizo diríamos, lo menos que dan de mapa temático. Para colocar la vid y no sé qué es esto, pero las producciones agrícolas y demás, pues ponen un cuadrado donde en la base meten las hectáreas, la producción por hectárea, y esto es un mapa. Bien es verdad que el primer mapa temático de 1801 del inglés William Playfair era con círculos proporcionales a los datos, pero sin meter en ningún sitio, puestos en un texto. O sea que va un poco en esta línea. Y luego los demás mapas pues son de este tenor. Estos son un dato tan interesante como los expositores en las exposiciones nacionales de Bellas Artes. Hacen este mapita. O hacen unos mapitas de población y despoblación, donde ya vemos Soria y Guadalajara en proceso de despoblación. O sea, eso que se están enterando ahora los políticos, ya se enteraban hace 125 años. O estos otros. Bueno, lo pongo solamente un poco. Luego hay otros 2 proyectos que no tienen ningún éxito. Uno es una Real Orden del 16 de junio del 30, donde se crea una comisión permanente del mapa económico de España. Como el 14 de abril del 31 se cambia el régimen político
esto no vale, ya hacen otra orden, ya no real orden, porque ha dejado de ser la monarquía y la república, haciendo lo mismo, y nos vamos a la guerra civil, donde estamos para todo, pero para mapas. En 1955, el grupo en la época ya de director general Vicente Puyal, pues aquí hay un equipo de la casa, el Revenga Carbonell y Ildefonso Nadal, Núñez de la Cueva, Vázquez Maure y algunos geógrafos de la época, Armando Melón, Terán, Casas Torres, Hernández Pacheco, etc., que intentan hacer una ciudad. Tienen aquí también información, estaríamos mucho tiempo hablando de ellos. Aquí tienen cada ala de esto daría para una conferencia solo. Para mí este es un mapa que hizo Vázquez Maure, que me gusta muchísimo, y además me sirve para comprender cuando ibas a México en avión antes, porque ibas por Canadá a México, estaban todas las colonias y provincias africanas. Hicimos en el año 80 y algo una reedición de las geográficas, y Herrero se acordará que intentamos hacer algunas láminas, pero aquello tuvimos el problema de que ya con qué información hacíamos, si con la del año 55, la del año 85, tal, y aquello más o menos se paró. Bueno, estábamos en esa fase cuando empezamos a trabajar sobre un proyecto nuevo del Atlas de España, y miramos lo que había en el mercado. Siempre no vamos a ser innovadores del todo, vamos a ver qué hay por el mercado. Por el mercado había algunos atlas acabados ya, en buen estado. A mí me gustaba mucho el Atlas Nacional de Estados Unidos de 1970, sobre todo por el tipo de configuración, por el tipo de seriación, permitía la hoja completa, la hoja en 4 partes, el borde gris le da una cierta seriedad, las hojas de 4 de 8, nosotros creamos alguna más, modificamos, por ejemplo, este concepto en meteorología de los 12 meses más la hoja central, porque la parte central es muy complicada. Primero, si lo haces en impresión distinta, el ajuste no siempre te queda bien, y si no lo haces en impresión partida, el plegado y el cosido impide ver en el centro. Luego, si podíamos huir, íbamos a huir y poníamos el mapa fuera y los 12 por alrededor. Bueno, estábamos en esas cuando una mañana, allá por el mes de mayo, junio, me llama el director general y me dice que pare lo que estoy haciendo y me ocupe de mirar cómo va el Atlas Nacional de Cuba, que estaban llevando 2 cartógrafos cubanos que habían en la casa, en un despachito allí en el otro extremo, con la gente del centro de cálculo. Le dije que solo tenía un delineante, que era Paco Salamanca, y se me asignó un segundo, Pepe Martín López, que no confundir con el topógrafo del mismo nombre. No confundir con el topógrafo del mismo nombre. Y empezamos a verlo. Cada 2 días me preguntaba, ya está, un informe. A la semana, a 10 días, tuve que sentarme con él y decirle, lo que están haciendo es un puro disparate. Es matar pulgas a cañonazos, no vamos a ninguna parte, y desde luego no sé para cuándo lo queréis, pero eso tardará años en acabarse. ¿Cómo que no sabes para cuándo acabaremos? Si hay un compromiso de España, que esto es el regalo de España con motivo del 30 aniversario de la Revolución. Digo, y lo queréis entregar el 31 de diciembre del año que viene, y estamos en mayo del 87. Digo,
bajaros del burro. Eso se lo cuentas a los subdirectores. Pues muy bien, me encerró con los subdirectores y me hizo repetirle la exposición. Tener una discusión bastante agria, pero como dice Joan Manuel Serraz, al que acaban de dar el premio Princesa de Asturias, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Le dije, mira, te pongas como te pongas, esto es así. Y esto, la pregunta siguiente fue, ¿y tú te comprometes a hacerlo? Digo, según y cómo. ¿Cómo es el según y cómo? Digo, pues el según y cómo es que hay que tirar a la basura todo lo que se ha hecho, que hay que empezar de nuevo, que hay que empezar por los sistemas tradicionales, de delineación en Pilcoat y con todo aquello que Herrero conoce bien, porque estuvo en esta casa. Dame 48 horas para pensarlo. Te doy todas las que tú quieras, pero si perdemos 48 horas, perdemos ya 2 días. No me vas a dar 2 días después, hasta el 3 de enero. No, el 31 verás. A las 48 horas me dijo, pues oye, me harías un gran favor si tiras para adelante y lo haces. Pues bueno, pues lo hicimos. Tengo que agradecer a la empresa privada española que nos echó una mano importante en el tema. No me acuerdo del nombre, me gustaría citarla, pero no me acuerdo del nombre. Eran unos ingenieros de montes que luego tenían también una empresa, una librería de cartografía en la calle Fernández de los Ríos, Mapas Perseo. Y había un ingeniero de montes encantador, Miguel Hernán, no me acuerdo de él, con mucho cariño, porque fue un gran profesional. El pobre se murió a los 6 meses de un tumor cerebral. Estaban en Paseo de La Habana. Estaban en Paseo de... No, yo cuando los conocí, trabajé con ellos, sé que habían estado en Paseo La Habana por allí, por Pío XII o por allí, pero estaban en la calle Montalbán, enfrente de la Marina, donde estaba la delegación de la Junta, de la Generalitat de Cataluña. Te digo porque yo estuve allí varias veces. Bueno, aprovechando un viaje a La Habana poco después, me reuní con las autoridades cubanas, les expliqué la situación. Cuba reforzó el plantel de gente aquí. A los 2 que había, que no sé si tengo los nombres, me parece que eran Antonio Lorenzo y Manuel Mon, o algo así, se añadió una señora, creo que tengo por aquí, Antonio Lorenzo y Manuel Mon. Armando Azcue no pudo venir, no le dejaron venir porque había el peligro de que se quedara, ya se había quedado un hermano. Ya saben, en aquella época era muy peligroso, había un chiste por ahí que decían, ¿sabe usted lo que es un cuarteto de música cubana? Dice, lo que queda de la Orquesta Sinfónica Nacional después de una gira por España. Entonces el problema del gobierno era, no se nos quedará ninguno por aquí. Y vino como jefa del grupo Elia Sánchez Herrero, que era sobrina y ahijada de la célebre Celia Sánchez, la secretaria y amiga de Fidel, amiga íntima de Fidel en Sierra Maestra. La verdad es que no tengo ninguna queja de ellas, fueron excelentes profesionales, no nos dieron ninguna guerra, trabajaron defendiendo sus intereses, pero sin ningún problema, y aquello se pudo cumplir con bastante tal. El 31 de diciembre del 89 se pudo entregar. Aquí tienen el atlas. El tema era complicado porque ellos lo habían hecho pensando en tecnología cubana. Aplicaba mucho el tema de las tramas superpuestas, las tramas visibles. La gente de Talleres juraba en arameo porque hubo páginas que tuvieron que pasar. ¿A qué hora hemos empezado? La gente de Talleres juraba en arameo porque hubo mapas que tuvieron que pasar 17 veces por plancha. Los que conocen el tema saben que son 17 problemas de humedad, de fines de semana con cambio de temperatura,
de ajuste, de desajuste y tal. Nos sirvió para saber una cosa importante, y es que si queríamos hacer el Atlas de España había que cambiar radicalmente. O sea, no sabíamos lo que teníamos que hacer, sabíamos lo que no teníamos que hacer. Eso no se podía repetir bajo ningún concepto. Bueno, por el camino hay que hablar de que decidimos comprar un equipo de cartografía informática, no de lo que tenía el centro de cálculo, sino de los buenos, digamos. Había nacido un equipo en Israel, se llamaba el Erzaites, no sé si les suena. Había nacido de la industria textil para hacer estampados de vestidos de señora, y de ahí habían derivado hacia la cartografía. Por razones obvias se habían venido a Europa y habían colaborado con el IGN belga, en el monasterio de Talo belga, y ya le habían vendido un primer equipo a Francia. Nosotros fuimos a ver el equipo 3 veces. Yo fui con Ángel García San Román y con Paco Mújica, que era un ingeniero geógrafo que trabajaba en IBM, con el que teníamos un convenio. Fuimos a verlo a la Feria de Arte Gráfica, lo mandó Rodolfo, a la Feria de Arte Gráfica de Milán, mucho antes del Instituto de la Atlas de España. Rodolfo fue del 74 antes del 80. Y luego fuimos a verlo con José María Raposo a Bélgica y a Francia. Pero bueno, esto ya lo hablaremos en tiempo posterior. Y luego tú también, es importante decir que decidimos que había que hacer el Atlas en cuadernillos, en hoja suelta, que luego no se hizo, y en libro. Hacer un Atlas en cuadernillo, en libro, es complicado, porque tienes que tenerlo muy meditado, muy planificado y que no te falle nada. Porque si te queda un mapa sin hacer, no lo vas a dejar en blanco. Y si te falta por hacer un mapa, no vas a hacer una hoja, tienes que hacer 4 hojas. Luego tienes que planificar muy bien y demás. Se hicieron también algunas pruebas electrónicas y aquello ya estuvo más o menos preparado. Bueno, también en esa época se cambió, se hizo un área nueva en la Casa de Cartografía Temática y Atlas Nacional para hacer algunos proyectos que luego, si tenemos tiempo, les contaré, que están también en la sala y demás. Hicimos los primeros proyectos, nos pidieron que el primer Atlas que abordáramos fuera medio ambiente, problemas medioambientales. Bueno, voy a pasar de Cuba, un poco aquí viene la lista de intervinientes. Esto es un poco la pinta de los mapas de Cuba. Bueno, el problema del encuadernado central eran hojas con pestañas, con 4 tornillos, la Biblia en verso. Pero bueno, también nos dio una pinta de por dónde podíamos andar. Y ya llegamos al Atlas de España, los 48 grupos temáticos que decidimos, aquello se nos fue saliendo de madre, porque pensábamos que tendría 700, 800 páginas, y al final acabamos en 2000 y pico páginas, 2.200 páginas, y algo así como 4.000 mapas. Ahí los tienen y ahí los pueden ver. El tipo de hoja de los mapas nuestros, un nuevo tipo de hoja. Bueno, problemas medioambientales. El director general me dice que vaya a ver al secretario general de Medio Ambiente, que le eche un vistazo. Ya voy a empezar un poco en el plan de anécdotas, porque se van a reír un poco. Tampoco, esto es una conversación, una conferencia muy seria, ¿no? Hay que tener... Voy y le llevo los primeros mapas, que no eran estos, tengo por aquí, eran de certificación. Bueno, de certificación, pues lo podemos ver. No me acuerdo cuál era el otro, lo tengo por aquí, riesgo de erosión, más o menos puede ser.
agua de baño en las costas. Oye, pero aquí está todo de rojo, que está todo contaminado. Digo, sí. ¿Y de qué te asustas? No está contaminado. Digo, oye, a mí me habéis dado unos boletines donde figuran estos datos. No puede ser. Y además su gente viene, oye, nosotros estamos publicando esto, sí. Es que mira lo que ponen aquí, sí. Pero claro, es que está así todo colorado. Yo vine desesperado al director general, le dije, yo me voy, no estoy dispuesto a aguantar 48 políticos en 48 grupos del Atlas, porque acabamos de estar limpia con todos. Pues como digo, antes dice Serrat, nunca existe la verdad, lo que no tiene remedio. Si está contaminado, está contaminado. Coño, pero es que ahora nace que se ve mucho. ¿Y qué quieres que lo hagan? ¿Qué puedes hacer para que se vea menos? Pues, coño, que no esté tan rojo. Ponlo naranjita. Y el naranjita ponlo amarillo. Bueno, pues el naranjita lo pusimos amarillo. Pero bueno, pero así surgió. Tuvimos, esto es lo más divertido, una de las cosas más divertidas que yo he pasado en mi época docente en la Universidad de Alcalá. Un día de enero del año 91, el diario El Mundo, bueno, ustedes saben perfectamente que durante años Canarias se ha colocado en el ángulo inferior derecho de los mapas. Había hasta los chistes también del niño que va a decir, papá, me han mandado destinado a Canarias y manda un billete para Cádiz. Dice, pues coño, Cartagena está más cerca, ¿por qué te vas a ir hasta Cádiz? Pero el periodista del País se saltó todo y soltó que los aviones de la base de Morón salen de Morón, sobrevuelan Granada y las Canarias para llegar a Irak. Y al volver lo mismo, volvían de Irak, pasaban por Canarias, Granada y Sevilla. Bueno, nosotros nos reímos, todo lo que uno se puede reír, pero el problema fue que unos años después, tardó unos años después, los diputados en el Parlamento, canarios, en el Parlamento, montaron una proposición no de ley acordando que todos los mapas españoles oficiales y especialmente los del Instituto de las y demás llevaran Canarias en su posición más o menos correcta. Y hubo que empezar a inventar ya nuevas escalas, nuevas configuraciones, porque claro, dile al director general que España está aquí, la península está aquí, que esto está aquí, que a ver cómo lo pones. Pues hay que cambiar escalas, hay que cambiar tal. Y esto ya le quedó a Alfredo, ¿verdad? Eso ya le quedó aquí, ya lo viviste tú. Vamos a ver si pongo más. ¿Y esto por qué no corre? Ahora doy algo. No tengo que pinchar donde he pinchado, aquí. Me han dicho que hay que pinchar. Ahora sí. Bueno, hubo que cambiar ya la tercera edición de años después. Todo esto. Aquí he hecho un cuadro resumen, poniendo un poquito más o menos pues cómo fueron estos atlas, añadiendo las dos últimas versiones. Bueno, volvemos a la parte jocoso cartográfica. ¿Qué hacemos con todas las cosas políticas? Lo que diga el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y está aquí a Fernando Aranaz por las mañanas, con toda la cartografía de la semana, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Secretaría General Técnica, allí en la calle detrás de la Plaza Mayor, a contarle lo que estábamos haciendo. Lo tenían muy claro. Todo la ONU. La ONU que dice de Namibia, la ONU que dice del Sahara, la ONU que dice de tal, la ONU que dice de cuál, todo la ONU, excepto Malvinas. En las Malvinas no valía la ONU, en las Malvinas las tesis argentinas. Tiene usted que seguir las tesis argentinas. Todo eso por escrito, claro. Bueno, la única solución que se nos ocurrió
fue poner del mismo color Gran Bretaña, Argentina y las Malvinas. Por cierto, aquí tengo el único fracaso donde me conseguí incapaz de resolverlo. El mapa de aguas territoriales españolas. Cuando fuimos a hablar del mapa de aguas territoriales españolas, el Ministerio me dijo, hombre, si podremos soslayar eso, porque realmente tampoco son tan importantes las aguas. Por el norte, pues lo tenemos más o menos claro con Francia y tal, pero por el sur, con nuestros amigos de Marruecos y de Argelia, ¿por qué no lo obviamos? Y chicos, ya después, pues decidimos obviarlo. Esta fue otra cosa muy curiosa que me sirvió. O sea, yo aprendí mucho de aquí, haciendo el capítulo este de referencias históricas. Hicimos una versión en libro, casi inmediata, más pequeña, y en la que, ¿cómo se llamaba? Isidoro González Gallego, de la Universidad de Valladolid. Tuvimos colaboradores geniales. Yo recuerdo Vicente García Sestafe, recuerdo Isidoro González Gallego de Valladolid. Vicente García Sestafe era de estadística. Recuerdo, si tenemos tiempo, luego voy a dar una anécdota de él. Puello de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza. Tuvimos gente majísima. Pero aquí yo me encontré por primera vez con una cosa que luego en mi vida me ha dado mucho que pensar y mucho que trabajar. Y es que durante nuestra época del colegio y nuestra época posterior nos han contado mucho de América. América, 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 América. Parece como si no hubiera habido más que América. Y resulta que España es la descubridora y de toda Oceanía. El hecho es que en Oceanía llaman al mar, a toda esta parte, el lago español. Y todos estos países tienen series de sellos dedicadas a sus descubridores, por supuesto españoles. Años después conseguí que la Comisión Filatélica del Estado hiciera una emisión de sellos. Llevamos ya 11 emisiones. Dedicamos un sello anual a Oceanía. Estos son Luis Báez de Torres y Pedro Fernández de Quirós. No, es que son portugueses, sí, pero de 1580 a 1640 Portugal era España. Ahora nos ha pasado en un viaje turístico por Omán, en el Museo de Mascate, encontrar el mapa de Felipe II. ¿Y qué pinta aquí Felipe II? Es que Felipe II fue rey de Omán. Báez de Torres da su nombre al estrecho de Torres, que separa Australia de Nueva Guinea. Y en el caso de Pedro Fernández de Quirós, cuando se nos cae la cara de decir que Oceanía la ha descubierto Tasman y la ha descubierto Cook, y los ingleses en 1700 y pico, oiga, es que este señor en 1600 y pico, en 1600 muy poco, 1500 tal, este señor había descubierto Australia y había hecho un memorial que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, que se puede leer, donde hablaba de Australia. Porque Australia no viene de Austral, viene de Australia, de los reyes Austrias. A mí me sirvió muchísimo. Bueno, este es otro mapa también que trajo cola. Estuvo el capítulo parado 2 años y medio, 3. Porque, claro, los caladeros, los datos que publica el Ministerio de Agricultura o Pesca o la Secretaría General de Pesca, o como se llame, pues tú los publicas, pero luego cuando los ves es que, oiga, que nos hemos pasado de tonelaje en los caladeros, que nos hemos pasado de capturas, oiga, lo que usted me ha dado, es que esto no se puede publicar, pues usted me dirá, si es lo que usted está publicando. Ahora voy a contar otra anécdota de ese estilo. Esto todavía es más divertido, esto es tan jocoso. Esto fue un tema alemán.
había localizado esta fotografía, que estaba un cuadro del Parmigiano, que estaba en el Museo de Dresden, y aprovechando la exposición filatélica en Dresden, dije, hombre, pues me voy a ir al museo a pedir una copia del cuadro. Llego al museo y no era en el museo, me había equivocado, había que ir a la Cartoteca Nacional. En la Cartoteca Nacional me dicen que sí, pero que no se vende, que se alquilan. ¿Cómo que se alquilan? Sí. Usted se lo lleva. Acababan de salir de la DDR, de la República Democrática Alemana. Eran cuadriculados e irracionales. Digo, vamos a ver, bueno, ¿y esto cuánto cuesta alquilarlo? No, esto es muy barato, 8 marcos las primeras 3 semanas o 2 semanas y 2 marcos la semana siguiente. Bueno, pues mire, yo le doy 10 marcos, ahora ya está. No, usted se la lleva. Usted la tiene, cuando la mande, nosotros le mandamos la factura y usted nos manda los 10 marcos por transferencia bancaria. Y vea cómo le voy a mandar 10 marcos por transferencia bancaria. Si me van a cobrar de gasto de banco 200. Oiga, ¿y si se me olvida devolvérsela? ¿Cómo se le va a olvidar? Usted es un señor serio del gobierno español. No. Pues no me quedó más cáscara que traerme la diapositiva, copiarla y al final dije, mira, que pasa lo que Dios quiera, la metí en un sobre, la certifiqué para tener constancia de que llegaba, le metí un billete de 20 marcos alemanes y dije, a ver qué pasa. Debió llegar porque no me reclamaron nunca y me dieron la vuelta. Esta es otra, antes que esta voy a contar otra. También me pararon, también me pararon los mapas militares de fuerzas terrestres, aéreas y marinas. El teniente coronel Higueras, ¿os acordáis alguno de él? Llegó un día que los mapas del ejército no se podían publicar, porque si los cogía el enemigo, ¿qué iba a pasar? Digo, mira, yo creo que el enemigo será por lo menos igual de tonto que yo y sabrá sumar igual que sé sumar yo. No, pero claro, es que esto es secreto. Digo, vamos a ver, no me seáis brutos. Esto está en revistas que se venden a 400 pesetas en los respectivos servicios de tierra, mar y aire. Digo, es más, en MAN ni se venden, me lo han regalado. Fui con las compañeras de GEO2, con Elena Bordiú y Carmen Carmona, fuimos a Marina, nos lo regalaron, fuimos a aire, ahí enfrente del cuartel general, en la calle Princesa, 400 pesetas, perdón, y fuimos al Cara 20, donde está tierra, y la revista Ejército, 400 pesetas. Me decía el director general, pero seguro, digo, hombre, que no me la han contado ellas, que he estado yo con ellas. Es que claro, es que habéis puesto los escuadrones de vigilancia aérea, los EVA, esto es secreto, lo vamos a ver. Digo, primero, todo el señor que viene en coche de Zaragoza a Madrid, cuando pasa por la altura del Frasno de Balbuena y Godina, ve allá a la izquierda los radares de arriba del escuadrón de vigilancia aérea. Bueno, sí, pero es secreto. Digo, y luego lo hacéis secreto. Pero hacéis un expediente para arreglar la carretera que va al EVA número 6. O hacéis un concurso para que una panadería de la provincia de Calatayud os mande todos los días 120 panecillos. No solo en Calatayud. Hay uno en Rosas, hay otro en Sóller, en Mallorca, hay otro en Alcoy, hay otro en Motril, hay otro en Estaca de Mares que ya está cerrado, otro en Elizondo que ya está cerrado, etc. Y este es el último que tengo, que yo le llamo jocoso, porque aquí donde le ven, voy un día a Ceuta y voy al despacho, si van a ser al despacho del presidente de Ceuta, iba con un alto cargo de correos porque íbamos a organizar una exposición filatélica y voy al despacho del presidente y tenía allí la bandera de Ceuta y yo instintivamente me pongo a mirar la bandera de Ceuta
la verdad es que con demasiada insistencia. Y el hombre se dio cuenta. Y me dice un comentario, dice, no sé cómo fue, dice, es la bandera de Ceuta. Digo, sí, ya lo sé, presidente. Digo, pero me da la impresión de que la tienen mal, de que está equivocada. ¿Qué me dice? Digo, mire, es que acabo de hacerla para el mapa de político de España, de las autonomías, y juraría que lo blanco está en lo negro y lo negro está en lo blanco. No, no puede ser. Digo, me puede haber equivocado, pero todavía tengo buena memoria. Ya con los años uno le va fallando, pero entonces eran hace 30 años. Tocó el timbre, llamó al jefe del gabinete. Oiga, mire, que este señor me dice que esta bandera puede estar mal. Compruébela inmediatamente con el decreto. El jefe del gabinete entró a los 10 minutos y dijo, señor presidente, este señor tiene razón, tenemos la bandera mal. Pues cámbiela inmediatamente, ¿no? Bueno, tenemos infinidad de anécdotas del ALA para contar. Y yo creo que, bueno, hicimos más cosas. En esa área temática hicimos, por ejemplo, luego una especie de ALA de reserva de la biosfera de España, hicieron varias unidades, varias gestiones, y luego con los mexicanos, uno de los trabajos también más divertidos de mi vida, es el atlas histórico del encuentro de los mundos, que prolongaron el rey de España y Salinas de Gortari, el presidente. Hicimos mapas de cartografía de este lado de acá, este es un Piri Reis, y un mapa de corte de aquí. Le decía que fue muy interesante, porque primero me encontré con un homólogo mexicano, puro mexicano, que se llamaba Francisco Takaki, con los ojos así. Ese era el jefe de cartografía de México. Y luego porque tuvimos una reunión muy divertida. El INEGI está en Aguascalientes, no está en la ciudad, porque los mexicanos después del terremoto del 84, no, del 85, sacaron los organismos de México DF y los distribuyeron por el país, un puro disparate, porque claro, ahora están duplicados todos, tienen que tener una sede pequeña en México DF. Y allí hicimos una reunión última para que el atlas dijera lo mismo leído por un español que por un mexicano. Y me encontré con una frase, bueno, descubrí lo rico que es el idioma español, con palabras como albarrada, albarradón, cosas que nosotros no utilizamos, que los mexicanos sí, pero me acuerdo de una frase que más o menos traducida al castellano decía, y todos los españoles mataron a todos los indios. Y yo le dije, menos al burro, esto no lo podemos poner, que sí, que tal, que cual, que esto, que lo otro. Yo, mira, que no. Sí, que tal, que cual. Y ya estábamos en un primer piso, me asomo ya cabreado, me asomo a la ventana y veo pasando unas inditas al mercado. Digo, ven para acá, hasta aquí. Digo, mira, a todos no matamos, aquí quedan todavía inditas, mira, ¿lo ves? Aquí quedan todavía inditas. Bueno, entonces, ¿qué quieres que pongamos? Digo, ¿que algún español mató a algún indio? Pues sí. ¿Que algún indio mató a algún español? Que también. Pero eso que todos mataron a todos, no. Que todavía quedan aquí indios y hay españoles. Bueno, vamos a arreglar. Y lo arreglamos. Y bueno, anécdotas de esas cartográficas han sido muy, muy curiosas y lo hemos pasado bien en este mundo de la cartografía. Y con esto pues damos por... Espero no haberme pasado el tiempo que me han dicho, 5 minutillos. Y